El libro de Jueces. La introducción. El nombre jueces se refiere a caudillos regionales y no a hombres de leyes, togas y juzgados. Es un libro de campañas militares. El propósito del libro es mostrar en ciclos repetidos qué sucede a Israel cuando desobedece la ley. Vienen los pueblos vecinos, les derrotan militarmente y en el horizonte del pueblo se pierde la paz. El ideal no es tener ejércitos y caudillos, sino tener paz. Y eso, según este libro, se logra cuando obedecen a Dios. El trasfondo. Josué guió al pueblo a la tierra prometida. Les instruyó a guardar la ley y les prometió que Dios les daría la victoria sobre otros pueblos. Tras la muerte de Josué, el libro de Jueces nos revela el total fracaso de Israel. Al desconocer la ley y a Dios, Israel y sus líderes llegan a tener la misma conducta aborrecible de los cananeos. Así termina el libro. Para fines de comprensión, el libro se divide en tres partes. La primera es el fracaso de la conquista, capítulos 1 y 2. La segunda parte es el fracaso de los jueces, capítulos 3 al 16. La tercera parte es el fracaso nacional, en capítulos 17 al 21. Profundicemos ahora en el desarrollo del contenido del libro. Comencemos con el capítulo 1. Este capítulo sitúa al pueblo en la tierra prometida, repartido en tribus y regiones, explicando sus conquistas. Pero deja ver que Israel no sacó a todos los cananeos. 6 de las tribus, empezando con Benjamín, no expulsaron al oprobioso cananeo de sus territorios. El propósito de esa expulsión era evitar la influencia moral y religiosa de Canaán, que ahora campea libre entre ellos. El resultado de eso se halla en el capítulo 2. El libro narra el ciclo que ocurre cuando el pueblo cede a la presión moral y religiosa de sus vecinos paganos. Primero, el pueblo incurre en idolatría. Luego, Dios permite que sus enemigos los opriman. Entonces el pueblo se arrepiente y clama a Dios por liberación. En respuesta, Dios levanta un libertador para vencer a sus enemigos, y el resultado es que tienen paz por un poco de tiempo, hasta que vuelven de nuevo a la idolatría. Ese es el fracaso de la conquista. En capítulo 3 se relata la historia de los primeros jueces, Otoniel y Ahod. Tratándose de caudillos regionales, estos dos líderes llevan a cabo acciones militares que liberan pero no conducen a Dios. Cumplieron como liberadores, pero nada más. Sin embargo, no se sugiere que moral o espiritualmente tengan debilidades de carácter. Los capítulos 4 y 5 nos recuerdan la historia de la juez Débora, asistida por Barak, cuya acción militar de nuevo libera pero no conduce a Dios. Sin embargo, el canto de Débora es un elogio a quienes pelearon contra la idolatría y reprocha a quienes no lo hicieron, pero también revela la crudeza de la guerra generalizada. Los capítulos 6 al 9 hablan de Gedeón, un caudillo dubitativo, que pelea contra los madianitas pero que luego mata a quienes no le ayudaron. En los capítulos 10 al 12 se nos relata del libertador Jefté, quien pelea contra los amonitas pero luego sacrifica a su propia hija, tal y como los cananeos lo hubieran hecho, es decir, buscaba agradar a Dios creyendo en sacrificios paganos. No es un buen juez. Los capítulos 13 al 16 nos cuentan del liberador Sansón, y se le presenta como un hombre promiscuo, orgulloso y violento, cuyos logros revelan que cede a sus malos deseos. Es el peor de los jueces. De hecho, así termina esta sección que nos ilustra sobre el fracaso de los jueces. En la tercera parte, 4 veces se repite hacia el final del libro que no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Los capítulos 17 y 18 relatan la historia de Micaía, un fabricante y adorador de ídolos que creó una orden sacerdotal y contrató a un levita para presidir sobre su religión. En el contexto de 17:6, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Nada más lejos del pacto o ley del Sinaí. Si esto es confuso, peor es que hombres de la tribu de Dan robaran los ídolos de Micaía y los adoraran. Dice el libro que lo hicieron hasta la cautividad, y esto en el contexto de 18:1. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y de paso, al retornar del robo de imágenes, aniquilaron a la ciudad de Lais.
En los capítulos 19 al 21 hay infidelidad, sodomía, violación, guerra y venganza. En el contexto de 19:1 no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. La tribu de Benjamín secuestró a la esposa de un levita, la violó hasta el amanecer. ¿Recuerda en capítulo 1 qué tribu fue la primera en fracasar sacando a los cananeos? Y eso despertó una guerra civil en Israel. El futuro es oscuro, según 21:25. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. El juicio de los jueces anuncia ahora el inicio de la monarquía, cuya máxima expresión es la esperanza en el Mesías, un rey, y de cuyo linaje se hablará en el próximo libro, el libro de Ruth. Por ahora se ve que Israel no conoce a Dios, no obedece su ley y el libertinaje es la marca del pueblo tal y como Moisés lo anunció. Ese es el mensaje del libro de Jueces.